Las cruzadas fueron una serie de guerras que dieron inicio en el siglo XI y terminaron en el siglo XIII, durante el periodo que comprendemos como Edad Media, donde se vieron involucrados los reinos cristianos de Europa y los musulmanes del Cercano Oriente. En este video les mostraremos una narración de todas las cruzadas, para posteriormente pasar a los datos asombrosos para poder comprender, de una vez por todas, estas guerras y lo que hay detrás de ellas. La primera cruzada por recuperar Tierra Santa fue convocada por el Papa Urbano II en el año 1095, durante el Concilio de Clermont en Francia, en respuesta a la llamada de auxilio que el Basileus o emperador bizantino Alejo I Comneno había pedido al Papa, con el propósito de recuperar los territorios invadidos por los turcos selyúcidas, unos pueblos que venían del Turquestán, y también aprovechar para recuperar Jerusalén, donde había vivido Jesucristo, y que estaba conquistado por los musulmanes desde el siglo VII. Muchas personas en Europa acudieron al llamado del Papa, pero la mayoría eran pobres, sin experiencia militar y mal armados, dirigidos por un tal sacerdote llamado Pedro el Ermitaño. Llegaron a Roma para que el Papa les diera su bendición, y después se dirigieron hacia Constantinopla, donde al llegar el emperador bizantino Alejo I Comneno quedó impresionado por la gentuza que había llegado, y rápidamente los mandó al otro lado del Bósforo para que iniciaran con la campaña. Pero nada más empezar, fueron aplastados y aniquilados por los turcos en la batalla de Sibetot en el año 1096. Y hasta aquí fue donde llegó la conocida como Cruzada de los Pobres. Pero la verdadera cruzada iba a comenzar dentro de poco, pues al mismo tiempo que esto ocurría, otros nobles europeos respondieron a la llamada del Papa. Fueron llamados cruzados, debido a que llevaban el símbolo de la cruz de Cristo en sus ropas. La mayoría pertenecía a la baja nobleza, por lo que también se le conoció a esta como la Cruzada de los Caballeros. Al final se formaron 3 ejércitos, el primero liderado por Godofredo de Bouillon, al mando de los caballeros francos, el segundo por el conde Raimundo IV de Toulouse, al mando de los caballeros imperiales, finalmente al mando del cuerpo internacional liderado por el conde Bohemundo de Tarento. En esta cruzada no participó ningún monarca grande de Europa, por lo que estos fueron los únicos que se dirigieron hacia Oriente Próximo. Su destino fue Constantinopla, donde se presentaron ante el Basileo Alejo I, y a cambio de comida y agua, los cruzados devolverían los territorios conquistados, algo que ya veremos no fue del todo cierto. Era un buen momento para atacar sin duda, pues los selyúcidas se habían fragmentado en pequeños reinos, dividiendo su gran imperio, y para entonces quienes gobernaban en Oriente Próximo en aquellos momentos eran el sultanato de Rum, los turcos selyúcidas, el reino de Alepo y Siria, y el califato fatimí de Egipto, todos de religión islámica. Cuando los cruzados llegaron a Constantinopla, sumaban un total de 35.000 hombres, y tras atravesar el estrecho del Bósforo, su trayectoria fue dirigirse hacia el sur, donde libraron las batallas, consiguiendo una victoria tras otra contra los turcos y musulmanes, aprovechando la falta de coordinación de estos. Primero cayó la ciudad de Nicea, pero se rindió ante los bizantinos, esto para impedir que los cruzados la saquearan, una sabia decisión por lo que veremos a continuación. Contra el sultanato de Rum lograron derrotar a su sultán en la batalla de Dorilea. Luego llegaron al reino armenio de Edesa, el cual lograron conquistar, dejando una guarnición para defender la retaguardia por si llegaban refuerzos enemigos del norte. En el año 1098 pusieron sitio a Antioquía, una ciudad que les tomó 8 meses tomar. Allí se quedó Bohemundo de Tarento para defenderla. Después, Godofredo de Bouillon dirigió el grueso del ejército hasta llegar a Jerusalén. En ese momento la ciudad era disputada entre los fatimíes de Egipto y los turcos de Siria, por lo cual los cruzados aprovecharon esta confusión entre musulmanes para asediar la ciudad, la cual lograron conquistar en el año 1099. Jerusalén volvió a ser cristiana tras casi 4 siglos de dominación musulmana, pero los cruzados no tuvieron respeto alguno y una vez entraron a la ciudad, cometieron robos, asesinatos y violaciones hacia la población, en parte musulmana, judía y algunos pocos cristianos. Al finalizar la campaña, los cruzados proclamaron a Godofredo, su líder, como rey de Jerusalén, pero al no ser ese el objetivo, y apenado que su ejército hubiera cometido esas atrocidades, rechazó la corona, y mejor se nombró como defensor del Santo Sepulcro. El Imperio Bizantino
logró recuperar varios territorios de la península de Anatolia que estaban dominados por el sultanato de Rum, pero los demás líderes cruzados decidieron apropiarse de sus propias conquistas y proclamaron sus propios reinos. El hermano de Godofredo, quien se había quedado en Edesa, Balduino de Bolonia, se proclamó conde del nuevo condado de Edesa, primero de los estados cruzados. Bohemundo de Tarento creó el Principado de Antioquía, formando el segundo. Jerusalén fue gobernado por Godofredo de Bouillon hasta su muerte. Quien lo sustituyó fue su hermano Balduino, quien a diferencia de él se proclamó rey del reino cruzado de Jerusalén. Y en la última batalla de los cruzados, en 1099, lograron conquistar la ciudad de Ascalón, y 2 años después, Raimundo IV de Toulouse crearía el último de los estados cruzados en Oriente Próximo, el condado de Trípoli. La Segunda Cruzada. La Segunda Cruzada surge como respuesta a la pérdida del condado de Edesa, noticia que llegó a Europa por medio de peregrinos y embajadas de Antioquía, Jerusalén y Armenia. De inmediato, el Papa Eugenio III emite la bula Quantum Predecessores el 1 de diciembre de 1145. La misma no tuvo muy buena recepción, hasta que Luis VII de Francia partió a la expedición y Bernardo de Claraval se encargó de difundir la cruzada con ahínco en los territorios cristianos. Surgen 2 bandos cruzados, los alemanes, que partieron por tierra en mayo de 1147, dividieron su ejército en 2 y bueno, el 25 de octubre de 1147, el primero de ellos fue destruido en la batalla de Dorileo y el segundo a principios de 1148 en la costa mediterránea. Por el lado de los cruzados franceses, los mismos llegaron el 19 de marzo a Antioquía. Después se trasladaron a Jerusalén y decidieron sitiar la ciudad de Damasco. Ahí, el 27 de julio, decidieron regresarse a Jerusalén debido al fracaso del mismo sitio, en virtud de que los musulmanes ya estaban preparados para el ataque. Prácticamente esta segunda cruzada fue un completo desorden en el orden militar. Todos los bandos se sentían traicionados los unos por los otros. La desconfianza entre ellos se acentuó durante el fallido asedio de Damasco. Las consecuencias de este asedio fueron las siguientes. Damasco no volvió a confiar en ningún reino cruzado. Las relaciones con el imperio bizantino se volvieron más tensas y delicadas que antes, y la ayuda de Occidente se hizo escasa después del desastre de la misma cruzada. En 1171, Saladino, sobrino de uno de los generales llamado Nur ad-Din, quien se encargó de la derrota cristiana en Damasco, se vuelve sultán de Egipto y logra unir bajo su mando a Egipto y Siria, rodeando por completo a los reinos cruzados. En 1187 Jerusalén cayó en su poder. Saladino se dirigió al norte, en donde se apoderó de todo el territorio de los estados cruzados, a excepción de sus capitales, lo cual motivaría el nacimiento de la Tercera Cruzada. Así pues, la Segunda Cruzada podemos considerarla como un fracaso en el orden militar, pero todo un éxito en la imposición de una nueva serie de normativas legales que vía la bula emitida por Eugenio III tendrían grandes repercusiones en la repartición posterior de los territorios en Europa e inclusive en la creación de un nuevo orden jurídico y legal que hasta el día de hoy sigue influyendo en nuestra vida cotidiana. Esto fue la Segunda Cruzada. Como ya se dijo anteriormente, Saladino fue un punto clave entre la Segunda y la Tercera Cruzada, ya que él fue quien volvió a tomar Jerusalén y de esta manera atrajo la atención de Occidente, motivada y lista para emprender la Tercera Cruzada. La Tercera Cruzada, también conocida como la Cruzada de los Emperadores, fue en busca de reconquistar Tierra Santa en manos de Saladino. Esta vez había respondido al llamado del Papa Gregorio VIII, 3 grandes reyes de Europa: el rey de Francia Felipe II Augusto, el rey de Inglaterra Ricardo I Corazón de León y el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Federico I Barbarroja. De esta manera emprendieron la guerra, aunque lamentablemente el rey de Germania, Barbarroja, murió ahogado mientras cruzaba un río por la Anatolia en 1190. Muchos de sus soldados murieron por una peste y el resto del ejército que quedaba pasó a ser dirigido por Leopoldo V, duque de Austria. Por el contrario, el rey Felipe II y Ricardo I lograron llegar al oriente y su primera acción fue sitiar San Juan de Acre y la consiguieron recuperar. Tras la batalla, el rey Felipe
tuvo que retirarse a Francia debido a problemas que ocurrieron allá, además unas fricciones con Ricardo Corazón de León. Finalmente, de los 3 reyes solo Ricardo I seguiría con la cruzada, marchó hacia la ciudad de Jaffa, pero en Arsuf fue atacado por Saladino. Gracias a la ayuda de las órdenes militares, pudo Ricardo salir con la victoria y recuperar Jaffa. Además, Ricardo intentó negociar con Saladino, pero no llegaron a ningún acuerdo. Entonces la cruzada terminó en un pacto de líderes. Jerusalén quedó en manos de los musulmanes, pero se permitiría a los peregrinos entrar a la ciudad. La Cuarta Cruzada. La Cuarta Cruzada sucedió entre los años de 1198 y 1204. Aunque tradicionalmente la consideramos como cruzada, fue en realidad dirigida contra los propios cristianos. El Papa Inocencio III convocó la Cuarta Cruzada en el año 1198. Pronto se unieron 3 de los nobles más importantes de Francia, el conde Teobaldo de la Champaña, Luis de Blois y Balduino de Flandes. Al tomar parte en la cruzada, decidieron que era necesaria la toma de Egipto, pues era el centro de poder de los musulmanes. Para llegar a Egipto, decidieron que la mejor forma era por mar. Para ello, era necesario alquilar una flota de barcos y acudieron al dux Enrico Dándolo, gobernador de Venecia. Dándolo se comprometió a poner a disposición de los cruzados unas 50 naves de guerra. A cambio, los cruzados deberían de pagar la suma de 25.000 kilos de plata. Los cruzados se empezaron a congregar en Venecia en junio de 1202, pero solo llegaron un tercio de las tropas esperadas, y no llegaron muchas tropas más. En consecuencia, no iba a ser necesaria la flota que ya habían contratado, por lo que surgió un problema. El dux Enrico Dándolo propuso una solución. El ejército cruzado tomaría para Venecia la ciudad de Zara, y Venecia no cobraría la deuda de momento. La ciudad de Zara se había rebelado hacía tiempo contra Venecia, y ahora estaba bajo la protección del rey de Hungría, quien era cristiano, y del Papa. Las tropas llegaron a las puertas de Zara, y los pobladores de la ciudad, al ver a semejante ejército con su maquinaria de asalto, decidieron rendirse. La ciudad fue saqueada y arrasada por completo. Como consecuencia, las tropas que habían tomado parte en el asalto fueron excomulgadas, aunque finalmente se perdonó a todos, menos a los venecianos. Aunque Zara había sido tomada, los cruzados seguían teniendo problemas económicos serios. En ese momento surgió una nueva propuesta que parecía iba a solucionar los problemas económicos: saquear Constantinopla. Mientras el ejército cruzado invernaba en Zara, llegó un mensajero portador de una oferta del pretendiente al trono bizantino, Alejo. Si el ejército cruzado se desviaba hasta Constantinopla y le ayudaba a reconquistar su trono, Alejo estaba dispuesto a garantizar el pago de la deuda que los cruzados habían contraído con Venecia, y además se comprometía a aportar armas y hombres para la cruzada. En junio de 1203, el ejército cruzado se encontraba ante Constantinopla. Sus primeros intentos de conquistar Constantinopla no tuvieron fruto, pero el 17 de julio, los venecianos lograron abrir una brecha en las murallas. Creyendo inminente la caída de la ciudad, el emperador Alejo III decidió huir. Los dignatarios imperiales, para resolver la situación, sacaron de la cárcel al depuesto emperador Isaac II Ángelo, padre de Alejo, y lo restauraron en el trono. Tras unos días de negociaciones, llegaron a un acuerdo con los cruzados, por el cual Isaac y Alejo serían nombrados coemperadores. Alejo IV fue coronado el 1 de agosto de 1203. Los habitantes de Constantinopla estaban muy descontentos con su nuevo emperador. No querían pagar mayores tributos para los cruzados. Este sentimiento antioccidental, junto con tumultos provocados por los cruzados, desembocó en el asesinato de Alejo IV a manos de un cortesano que se proclamaría Alejo V. Los cruzados atacaron por primera vez la ciudad el 6 de abril de 1204, pero fueron rechazados con un gran número de bajas. 6 días después, reiniciaron el ataque. Los cruzados consiguieron abrir una brecha en la muralla en el barrio de Blanquerna. Al mismo tiempo, se produjo un incendio en la ciudad y la defensa bizantina se desmoronó. Los cruzados y los venecianos entraron en la ciudad. Alejo V huyó a Mosinópolis. El saqueo de Constantinopla incluyó el de sus iglesias y fue muy destructivo. Duró 3 días, ya que era una de las ciudades más ricas del mundo. El pillaje y la destrucción alcanzaron niveles insospechados. Gran parte de la riqueza artística y cultural que había hecho de Constantinopla la envidia del mundo fue dañada. Las bibliotecas fueron quemadas, los monumentos destruidos o robados, como por ejemplo los caballos de mármol que adornaban el hipódromo, los cuales todavía están en la plaza de San Marcos, en Venecia. Lo curioso es que una cruzada que originalmente fue convocada para salvar Constantinopla acabara con su destrucción. En abril de 1205, la Cuarta Cruzada fue disuelta.
dándola por finalizada tras 7 años sin haber cumplido su objetivo original, que era recuperar la ciudad santa de Jerusalén. Las últimas cruzadas se dieron durante el siglo XIII y tuvieron resultados desastrosos, de ahí que se les denomine como cruzadas menores, pues sucedieron en menor escala, mantuvieron el status quo y no consiguieron recuperar Tierra Santa, o incluso se desviaron del camino hacia otros objetivos, de parte de sus líderes, pues la motivación en un principio religiosa por este lugar santo había menguado, al igual que las fuerzas de los reinos cristianos de Occidente, quienes tenían mayores prioridades en sus propios reinos. En cambio, los musulmanes se hacían cada vez más fuertes, al crearse nuevos reinos musulmanes y mejor cohesionados. La Quinta Cruzada va de 1217 a 1221. Fue proclamada por el Papa Inocencio III. Mantuvo el status quo en Oriente Próximo, pues el rey de Hungría Andrés II y el príncipe austriaco Leopoldo VI decidieron asediar la portuaria ciudad egipcia de Damieta entre los años 1218 a 1219. Les había costado, pero la pudieron conquistar. Sin embargo, su mayor error fue desperdiciar el tiempo en decidir cómo se repartiría la ciudad durante casi un año, dándole tiempo a los musulmanes de reorganizar sus fuerzas, y cuando pusieron rumbo al Cairo, la capital del sultanato ayubí, las tropas fueron arrastradas por las inundaciones de temporada del río Nilo. Al final, no solo se tuvieron que retirar, sino que también devolver Damieta, acabando este desastre en 1221. La Sexta Cruzada de 1228 fue un tanto peculiar, pues fue la única en lograr recuperar Tierra Santa de los musulmanes, además de la primera, siendo la última cruzada que tendrá éxito. Menciono que es peculiar porque no lo hizo a través de las armas, sino de la diplomacia, gracias al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico II, nieto de Federico I Barbarroja. Su historia es muy extensa y difícil de narrar, pero por ahora solo nos compete su papel durante la cruzada. Resulta que en el año 1220, cuando fue coronado emperador del Sacro Imperio por el Papa Inocencio III, Federico le prometió a este embarcarse en una cruzada, entre otras cosas, pero Federico siempre posponía el compromiso hasta que en el año 1225 se casó con Yolanda de Jerusalén, por lo cual fueron nombrados reyes de este reino, lo que obligó a Federico a participar en la Sexta Cruzada de 1228, y resultó llevarse especialmente bien con el sultán ayubí de Egipto y Siria, Al-Kamil, sobrino de Saladino, trabando una buena amistad, y logró firmar un acuerdo de paz con él, donde le devolvía no solo Jerusalén, sino también Nazaret y Belén. Tras esto, Federico II volvió a Europa, donde nuevos acontecimientos le sucedieron en su vida, que ahora no viene al caso, pero cabe recalcar que esta cruzada fue la segunda y la última en tener éxito, pues unos años después, en el 1244, los tátaros corasmios asaltaron Jerusalén, y después los ayubís, derrotando a los cristianos en la batalla de Jarbiyah, reconquistando Jerusalén, y tras esto los cristianos no la volverían a recuperar jamás. Las últimas cruzadas que se llevaron a cabo en Oriente Próximo fueron dirigidas por el rey de Francia, Luis IX el Santo, o San Luis, y estuvo al mando de la Séptima y Octava Cruzada. En 1248 a 1254, la Séptima Cruzada se llevó a cabo cuando el Papa Inocencio IV pidió ayuda en respuesta por la pérdida de Jerusalén, pero solo el rey de Francia respondió en su auxilio, y partió junto con sus hermanos a Tierra Santa. Su primer parada fue Chipre, para organizar un plan que consistía en llegar al Cairo, la capital. Después, en 1249, asedió y logró tomar la ciudad de Damieta. De inmediato se dirigió al Cairo, pues el sultán ayubí había fallecido por enfermedad. Sin embargo, los cruzados de Luis IX se confiaron y fueron emboscados en las calles del pueblo de Mansura en 1250. El rey tuvo que retirarse a Damieta, pero fue capturado junto con sus hermanos, y para ser liberados tuvieron que pagar rescate y devolver Damieta en 1254. Hasta allí llegó la Séptima Cruzada, pero tiempo después los esclavos de los ayubís se rebelaron contra estos, asesinando al sultán y proclamando el sultanato de los mamelucos en 1250, y pocos años después, en el 1269, el sultán Baybars I conquistó el Principado de Antioquía. Frustrado por fallar en recuperar Tierra Santa, Luis IX inició una nueva, esta vez por iniciativa propia, la Octava Cruzada en 1270. Se desarrolló en la ciudad de Cartago, en Túnez,
debido a que el plan era dirigirse a Egipto nuevamente para enfrentarse contra los mamelucos del sultán Baibars y socorrer a los estados cruzados. Sin embargo, el hermano del rey le convenció para ir a Cartago, pues el emir de la ciudad había prometido en convertirse al cristianismo, y éste aceptó. Pero al llegar a la ciudad, el gobernador no cumplió su promesa. El rey se ofendió y molesto sitió Cartago, pero el clima y las enfermedades golpearon al ejército de Luis IX, quien se ofreció para atender a los enfermos, y tras un mes llegaron los refuerzos de su hermano, pero para entonces el rey ya había fallecido, y su hijo, Felipe el Audaz, firmó la paz con el emir y regresó a Francia. Al mismo tiempo que esto ocurría, se llevaba a cabo lo que algunos historiadores consideran la Novena Cruzada. El príncipe de Inglaterra, Eduardo I, acudió para ayudar a Luis IX, pero este ya había fallecido, por lo que decidió continuar con la cruzada, y llegó a Acre en 1271. Tras muchas batallas contra Baibars, y al no recibir ningún refuerzo por parte de Occidente, Eduardo I terminó con la cruzada en 1272. Esta fue la última de las cruzadas por recuperar Tierra Santa. En 1289, el condado de Trípoli cayó, y en 1291, el último reducto cristiano del reino de Jerusalén, Acre, fue conquistado por Baibars, terminando así con los estados cruzados de Oriente Próximo. Después de dar un vistazo a través de todas las cruzadas, procederemos a comprenderlas mejor, con estos datos que resultarán interesantes, acerca del concepto cruzada, los contextos de los ejércitos involucrados, causas y consecuencias de dichas guerras. Damos inicio a estos datos asombrosos con el concepto cruzada, o que entendemos como cruzada. Sabemos que todas las grandes odiseas del ser humano se encuentran repletas de una justificación ideológica que impulse su actuar. La cruzada se define como la expedición militar contra los infieles, especialmente para recuperar los santos lugares que publicaba el Papa concediendo indulgencias a quienes en ella participaban. En el concepto jurídico, la justificación se encontrará en el derecho romano, la guerra romana. Es el prototipo de guerra justa, porque es la guerra de los fieles contra los infieles, y se llama así por Roma, cabeza y madre de la fe. Es una guerra total, donde no se rescatará la vida de los enemigos, sino que podían legítimamente ser muertos o esclavizados. Es un concepto plenamente romano que se traslada al pensamiento cruzado, liberado de culpa moral a los líderes que intervienen en el proceso. En el concepto religioso, la cruzada es la búsqueda de la expansión del cristianismo en el mundo. El expansionismo papal, unido al apetito colonial de conquista de tierras, aportó así enérgicos motivos políticos y económicos. Expansión del cristianismo como una forma de vida en los pueblos del periodo. En el ámbito militar, la cruzada son las guerras santas que se emprenderán contra los musulmanes con la finalidad de expandir el cristianismo e impedir el desarrollo de los musulmanes. Había una tradición franca que databa alrededor del 800 en el sentido de que los monarcas carolingios tenían el derecho y el deber de proteger los lugares santos de Jerusalén y a los peregrinos occidentales que los visitaban. Es una obligación de los reyes cristianos emprender la protección de sus creyentes mediante el dominio de los territorios aledaños y vecinos de los sitios de peregrinación. Así pues, la cruzada es una odisea militar que se realiza con fines de protección militar de los territorios. Para comprender mejor el tema, es importante mencionar a los 7 reinos cristianos involucrados, tanto el reino de Francia, el reino de Inglaterra, el Sacro Imperio Romano Germánico, ciudades como Venecia y Génova, el Imperio Romano de Oriente y los reinos de la península hispánica como el de Aragón y Castilla. Cabe señalar que en la península ibérica los ejércitos cristianos de Castilla y Aragón emprendieron guerras contra los musulmanes, incluso antes de la primera cruzada del siglo XI a Jerusalén, ya que el Islam dominaba casi toda la península hispánica, por lo que muchos historiadores la cuentan como una cruzada como las demás, aunque fuera de la numeración de las ya conocidas. Por otra parte, no todos los reinos se vieron involucrados al mismo tiempo en las guerras. Es el caso de Venecia, que tuvo importancia durante todas las cruzadas para transportar tropas. Sin embargo, en la cuarta fue su aparición más importante durante el sitio de saqueo. Y conquista de Constantinopla. Aunado a esto, es importante saber que estos reinos no estaban unificados. Debido a ello hubo grandes disputas, por lo que no había cohesión del todo, llegando así a lo que puede ser una gran causa de las derrotas cristianas durante las cruzadas. ¿Y cuál era el contexto en el mundo árabe? ¿Cómo se encontraban los árabes antes de la cruzada? Por un lado tenemos al califato fatimí del Cairo. Dicho califato
se consolidó en los años del 909 a 1171 en el norte de África. Al inicio de la primera cruzada se encontraban debilitados, como consecuencia de las divisiones internas del ejército bereber y el turco. Otro califato era el califato ayubí de Damasco. Este califato, y como en muchos lugares del mundo árabe, fue la política del yihad la que motivó a partir rumbo a la guerra, así como la expansión comercial que favorecería incrementar la riqueza de sus pueblos. La yihad es el concepto conocido como la Guerra Santa. Es un concepto del Islam que significa esfuerzo frente a las tentaciones que evitan purificar el alma, pero los extremistas la han interpretado como una guerra contra los infieles, una idea que ha causado miles de muertes. La causa de las cruzadas. Como primera causa tenemos el comercio de Occidente con Oriente. Existía una barrera musulmana que impedía el paso de las mercancías por medio de los territorios ocupados por ellos. El crecimiento de la población y la búsqueda de nuevos territorios en donde se emprendieran nuevas empresas comerciales son así pues el motor principal del movimiento cruzado. La lucha contra los infieles también fue una causa de la cruzada. A finales del siglo XI la idea de la Guerra Santa había sido llevada a la práctica. Caballeros y soldados cristianos fueron animados por las autoridades de la iglesia a abandonar sus pequeñas disputas y viajar hasta las fronteras de la cristiandad para combatir contra los infieles. Como consecuencia, podían entrar en posesión de las tierras que reconquistaran y además recibían un beneficio en el espíritu, ya que se les perdonaría de todos sus pecados. La gente cada día se sentía más atraída por la religión. La iglesia entonces se decidió a convencer a toda la gente a emprender dicha cruzada. Los seres humanos cristianos tomaron la cruz, levantaron las armas y emprendieron el camino hacia tierras musulmanes. Y finalmente, el detonante de la cruzada fue el Concilio de Clermont de 1095. Las cosas en el mundo no estaban bien. Por eso los representantes del cristianismo decidieron reunirse en la ciudad de Clermont para tomar cartas en el asunto respecto a las invasiones musulmanas en el mundo. El Papa, avisado por Alejo I, rey de Bizancio, de que el miedo a ser invadido por los musulmanes era latente, decide convocar a dicho concilio. En su discurso dijo: «Hijos de Dios, ya que han prometido sostener la paz que debe ser mantenida entre ustedes de forma más viril que lo habitual. Por tanto, es necesario que acelerando el viaje socorran a sus hermanos que viven en la parte oriental y que requieren de su auxilio. Por esa razón, no yo, sino el Señor, los exhorta con ruego suplicante a que ustedes, pregoneros de Cristo, persuadan con un gran edicto a cuantos puedan de cualquier orden, tanto de caballería como de pie, tanto a ricos como pobres, para que se preocupen por ayudar oportunamente a los cristianos y expulsen de nuestras regiones a esa raza perversa». La recompensa por luchar era la salvación y la posibilidad de obtener grandes riquezas en el camino. Mucha gente en realidad se enlistó para obtener riquezas, expiar sus pecados o únicamente otorgarle un destino a su vida, lo cual en el sistema feudal no habían logrado. Consecuencias de las cruzadas. Como se ha visto, las cruzadas significaron una serie de guerras, por lo cual es posible pensar en distintas consecuencias. Y efectivamente, tras las cruzadas ocurrieron una serie de hechos en los diferentes aspectos de la vida del hombre, en lo político, económico, social y cultural. El nacimiento de los estados latinos. De las cruzadas de Oriente surgieron estados. Estos son descritos frecuentemente como estados cruzados o reinos cruzados. Los primeros cruzados fundaron entre los años 1098 y 1109 los 4 reinos de ultramar: el condado de Edesa, el principado de Antioquía, el reino de Jerusalén y el condado de Trípoli.
Estas conquistas se mantuvieron y se consolidaron a lo largo de las primeras décadas del siglo XII, sobre todo gracias a una serie de nuevas cruzadas. Las órdenes militares. Otra consecuencia de las cruzadas fue el surgimiento de las órdenes militares. Estas eran órdenes de la Iglesia y sus hermanos eran religiosos profesos, y como tales estaban sujetos a las obligaciones habituales y limitaciones del derecho canónico, a excepción de una. Algunos tenían el derecho y el deber de llevar armas. Eran órdenes fundadas por instituciones estrechamente relacionadas con el movimiento de las cruzadas, o bien se derivaban de él. Estaban comprometidas con la reconquista del territorio cristiano y la defensa de la cristiandad, y operaban junto a los cruzados o en las mismas regiones. Tal vez la orden militar más reconocida es la de los caballeros templarios, quienes lograron en sus 2 siglos de existencia tener 800 castillos por toda Europa. Gracias a sus riquezas, crearon lo que hoy sería un sistema de créditos bancarios, cobro de intereses y hasta el dinero negro. El comercio. A mediados del siglo XV han surgido nuevas rutas, se ha desarrollado el tráfico de algunos productos, se ha modificado ligeramente la geografía de los centros comerciales y algunos estados han afirmado exitosamente su vocación comercial, perjudicando a otras. Al margen del desarrollo que a partir de ese momento conoce el tráfico del Océano Atlántico, el Mediterráneo, en todas sus dimensiones, continúa siendo el principal cruce, que se disputan entre sí varias potencias económicas, como Inglaterra, Países Bajos o la Hansa Germánica. Por otro lado, los italianos encabezan la lista de mercaderes, que actúan y actuarán solos y en sociedades. Burgos y burgueses. Muy pronto el espacio que las ciudades ofrecían a los mercaderes errantes, auténticos extranjeros, era insuficiente, por lo que se volvieron cada vez más numerosos y estorbosos, al paso que la circulación se volvía más intensa. Estos mercaderes tuvieron que establecerse en las afueras de la ciudad, o agregar al burgo uno nuevo, o, para emplear el nombre que se le dio con mucha exactitud, un foris burgos, es decir, un burgo de las afueras, un arrabal. Así nacieron, al lado de las ciudades eclesiásticas o de las fronteras feudales, aglomeraciones mercantiles, cuyos habitantes se dedicaban a un género de vida muy en contraste con la del hombre que habitaba en el interior del recinto. Estos grandes mercaderes, o, mejor dicho, nuevos ricos, fueron naturalmente los jefes de la burguesía, puesto que esta a su vez es tan solo la creación del renacimiento comercial, y que al principio las palabras mercator y burgensis se usan como sinónimos. Pero al mismo tiempo que se desarrolló como clase social, dicha burguesía se constituyó también como una clase jurídica. Intercambio cultural entre occidentales y orientales. Es posible mencionar una considerable cantidad de logros culturales que entraron en el occidente latino desde el mundo musulmán. Por ejemplo, algunos términos árabes fueron prestados y tomados del mundo del comercio, como bazar, cheque, tarifa o arsenal, o del mundo de las ciencias como álgebra o algoritmo. Ciertos logros artísticos, especialmente en el arte de la ornamentación, así como ciertas habilidades en el trabajo del metal, el textil, la cerámica y el cuero, fueron tomados también del mundo islámico. Desde el lado musulmán pueden identificarse también algunos procesos de transferencia. Por ejemplo, en la técnica militar, el contacto con los combatientes extranjeros llevó a ciertas innovaciones importantes, desde la introducción de jinetes acorazados hasta las modificaciones experimentadas por las técnicas de asedio y construcción de fortificaciones de piedra.